Hola a todos, gracias por seguir viendo estas conferencias del principio divino. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, el cual nos va a poner a reflexionar profundamente, ya que vamos a estudiar sobre el propósito de la existencia humana, el propósito por el cual Dios creó. Dios tiene un plan y un propósito muy claro y específico. Vamos a entender que si podemos saber para qué Dios nos creó, ese propósito que Él tiene, eso nos va a servir para guiar nuestra vida. Es como una guía, pero lamentablemente hay muchas personas en el mundo que no entienden el valor de la vida, no saben para qué fueron creados, no saben el propósito de la existencia, y por eso muchas veces actúan fuera de ese contexto, y cuando actuamos fuera de ese propósito por el cual Dios nos creó, muchas veces nos sentimos personas sin valor, y si sentimos que no tenemos valor, somos personas infelices, y no es ese realmente el propósito por el cual Dios nos creó. Entonces vamos a estudiar esta conferencia que nos va a indicar para qué fuimos creados. Y vamos a continuar con la segunda ley. Esta ley que vamos a estudiar hoy se llama la ley de dar y recibir. Vimos en la primera conferencia la ley de causa y efecto y pudimos deducir de cómo era Dios, ¿verdad? Estuvimos hablando de Dios y la creación y qué cualidades tenía Dios. También sobre la energía, primera energía universal, la mente universal que guía esa energía. Pero esa energía tiene propósito y principios muy claros, no es una energía al azar, ¿verdad? Y a eso llamábamos Dios. Eso lo pudimos deducir con la primera ley. Ahora con esta ley vamos a entender para qué fuimos creados. Vamos a dar un concepto bastante sencillo, bastante claro también, sobre qué dice esta ley. Esta ley dice que todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, existe una relación recíproca entre dos elementos. Y esa acción se le llama acción de dar y recibir. Eso es todo lo que dice esta ley. Todo lo que existe en el universo, existe una relación recíproca entre dos elementos. Pero para que haya esa acción de dar y recibir, vamos a ver acá, acción de dar y recibir, es necesario, absolutamente necesario, que se cumplan algunos requisitos. Entonces vamos a ver que el primer requisito que se necesita, que haya dos elementos, ¿verdad? Un elemento va a ser el sujeto y otro el objeto. El sujeto está en la parte activa y el objeto en la parte pasiva. Voy a dar un ejemplo bastante sencillo. Imaginemos una persona que inicia una conversación, va a hablar con alguien. Esa persona está en la posición de sujeto, porque es el que inicia. La persona que escucha está en la parte receptiva, está en la parte de objeto. Vamos a ver diferentes ejemplos sencillos acá para que se pueda entender. Otro requisito bastante fundamental es que tiene que haber un mismo nivel de respuesta. El objeto debe ser capaz de responder en la misma medida que el sujeto le da, absolutamente en el mismo nivel. Este ejemplo va a ser también sencillo. Imaginemos un profesor en la universidad que está dándole clases a sus alumnos, y si él habla en un idioma diferente el cual hablan los alumnos no van a entender nada y no van a ser capaces de responder en la misma medida que el sujeto le da. Y no se puede responder porque hablan idiomas diferentes. ¿Cómo sería la respuesta? El mismo nivel de respuesta sería con su comprensión y entendimiento de lo que el profesor está diciendo. ¿Okay? Vamos a ver que el tercer requisito fundamental es que debe haber un propósito común para ambos.
El sujeto tiene un propósito y el objeto debe unirse a ese propósito para que pueda ser capaz de responderle al sujeto en la misma medida. Pero si el objeto tiene un propósito diferente, no va a responder. Si tiene un propósito diferente, no va a ser capaz de responder. No va a haber dar y recibir. Entonces, si vemos acá, ahorita yo estoy dando una conferencia y mi propósito es dar a conocer esta nueva expresión de la verdad, que es el principio divino, uno de los nuevos 8 libros del Testamento completo. Muchas personas que no saben esto, ese es mi propósito, que la gente entienda y puedan ver estas conferencias. Pero si los que están viendo ahorita estas conferencias ahí tienen otro propósito diferente al cual yo tengo, imaginemos que quieren ver televisión, quieren escuchar radio, no estarían interesados en ver esta conferencia porque tienen otro propósito, entonces no se unirían al propósito que yo tengo, que es bastante claro, entonces no se unirían, el cual no responderían. Pero como ustedes están viendo estas conferencias, están unidos al mismo propósito que yo tengo, entonces cuando se cumplen esos 3 requisitos, sujeto, objeto, mismo nivel de respuesta y un propósito común, el cuarto requisito es que hay un resultado. Este propósito se concreta. Importante, no se concreta cualquier resultado al azar, ¿no? Sino se concreta el propósito el cual el sujeto y el objeto tienen. ¿Para qué es importante esto? Esto es importante porque para que yo pueda experimentar esta relación de dar y recibir, debe cumplirse todos esos requisitos. Y esta ley de dar y recibir es sumamente fundamental, ya que las cosas más importantes del universo están arraigadas a este principio. También vamos a ver que Dios crea con un propósito y acá estamos incluidos nosotros. Entonces, ¿cómo se experimentaría las cosas más fundamentales? El amor, la belleza, la armonía, la alegría. Solamente se puede experimentar cuando tenemos un objeto que es capaz de responder. Cuando el objeto no responde, podemos sentir amor, belleza, alegría. También vemos que si el objeto no nos responde, podemos ser personas miserables. Un ejemplo cotidiano, lamentablemente, una pareja que el esposo o la esposa es infiel, el compañero no le responde, entonces puede sentir bastante tristeza, ¿verdad? Puede sentir infelicidad, puede sentir miseria si el objeto no nos responde. Una cosa que quiero decir acá es que la motivación para Dios crear la vida fue el de experimentar este tipo de cosas. Fue el de experimentar amor, la belleza, armonía y la alegría. Y un término que nosotros en el movimiento de unificación usamos es un término coreano que se llama Chinjum. Chinjum, la traducción sería como corazón más amor. Y nosotros referimos el Chinjum, el corazón, como es el impulso que tiene el sujeto para unirse con el objeto. Un impulso para relacionarse, para experimentar alegría. Y vamos a ver que así es solamente como se puede experimentar esa alegría cuando recibimos el objeto, cuando el objeto es capaz de responder al sujeto. Y este principio de la ley de dar y recibir lo creó Dios. Ese principio de esa ley, Dios lo creó. Por eso Dios creó también el amor, la belleza, la alegría.
pero solo puede experimentar, Dios es la fuente del amor y la verdad. Dios solamente puede experimentar todas esas cosas cuando el objeto le responde. Y lamentablemente, en la posición acá, vemos que el objeto, nosotros los hombres como la humanidad, no le estamos respondiendo a Dios en el mismo nivel que nos da. Dios quiere, el propósito de Dios fue el crear al hombre a su imagen y semejanza, que el ser humano pueda reflejar sus características, que seamos el templo de Dios, donde Dios habite en nosotros, que seamos uno con Él, como dice la 1 Corintios 3:16, que somos el templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Una vez que nosotros lleguemos a ese nivel espiritual, podemos responderle a Dios en la misma medida. Una cosa que los va a sacudir un poco espiritualmente es que somos capaces incluso de responderle en el mismo nivel que Dios. Lamentablemente muchos religiosos no han entendido esto y muchos de ellos piensan que Dios creó al ser humano muy inferior a él para demostrar su grandeza. Pero eso no es así, como si un artista pinte un cuadro feo para demostrar que él es mejor que su obra, ¿no? La grandeza de ese artista va a estar reflejada en esa obra que él crea. Y la grandeza de Dios va a estar reflejada en el ser humano cuando refleja sus características. Por eso vamos a ver que Jesús, incluso dice en Mateo 5:48, Jesús dice que ustedes deben ser perfectos como Dios es perfecto. Siendo perfecto, igual que Dios, podemos responderle en la misma medida a Dios, cuando reflejemos sus características. Y más adelante vamos a ver otras conferencias donde van a explicar detalladamente esto. Entonces, un punto crucial que lo que quiero comentar acá es que nos han enseñado muchas veces que Dios es un Dios que está en el trono, un Dios alegre, Dios allá sentado, omnisciente, omnipotente, pero realmente Dios es un Dios que experimenta tristeza. Todo dice la Biblia también, Génesis 6:6, dice que Dios sintió dolor en su corazón cuando el ser humano se apartó de él, incluso se arrepintió de haber creado al hombre. Por eso podemos ver que Dios no es un Dios que solo está sentado allá en un trono con su gloria, no. Dios es un Dios que sufre porque el ser humano no le responde a Él. El ser humano está realmente confundido, hay mucha ignorancia espiritual. Y una cosa bastante importante que les quiero decir es que por mucho amor que Dios tenga, por mucho amor, Él es la fuente del amor y la verdad. Por mucho amor que Dios tenga, Él no puede experimentar ese amor si no tiene la respuesta de un objeto, si no hay nadie que le responda. No importa que sea Dios. Igual como si hubiera un cantante, imaginemos el mejor cantante del mundo, está cantando en un desierto, y si no hay nadie, un público que lo escucha, el cantante puede sentirse triste, no puede sentir alegría. Por eso es muy importante, entre el sujeto y el objeto, ¿quién es más importante? ¿El sujeto o el objeto? Ambos son importantes. No tiene sentido de que haya un cantante que esté cantando y no haya nadie que escuche. No hay sentido de que haya un público que escuche y no haya un cantante que esté cantando. Igualmente es Dios. No tiene sentido de que Dios no puede sentir amor, ni belleza, ni alegría si el objeto no le responde. Y Dios ha experimentado una tristeza grande durante toda la historia de la humanidad.
Este fundamento, esta ley de dar y recibir, también lo llamamos el fundamento de 4 posiciones, ya que está formado de sujeto, objeto, propósito y el resultado. Con estos 4 elementos es un fundamento básico para que cualquier cosa exista. Nosotros queremos que exista el amor, la belleza, la armonía, la alegría, pero eso solo puede ser experimentado con la respuesta de un objeto. Otra cosa que le quiero decir es que nosotros nos diferenciamos de todas las cosas creadas en la creación porque somos hechos como hijos de Dios y también somos seres libres. Somos seres que pueden experimentar, pueden tomar decisión de responder o no. Somos personas de responsabilidad. Dios nos dotó a los seres humanos con una porción de responsabilidad. Dios no nos creó como robots. Por eso el objeto, nosotros acá, somos seres libres de responder. Y una vez que nosotros podamos responder, este propósito va a ser sustancializado. Dios va a poder experimentar alegría y felicidad. Pero lamentablemente las personas acá tienen otro propósito diferente al cual Dios tiene. Muchas personas tienen otro propósito totalmente diferente y por eso no le responden a Dios. Por eso no hay dar y recibir acá y no se puede cumplir el propósito por el cual Dios creó. Entonces, como conclusión de esta conferencia, que Dios nos creó seres de imagen y semejanza como hijos de Dios, con una porción de responsabilidad, seres libres, para experimentar amor y belleza, alegría. Pero, lamentablemente, no le hemos respondido a Dios. Dios es un ser que sufre, que ha sufrido durante toda la historia de la humanidad. Y realmente el propósito de estas conferencias no es solamente entender a un Dios intelectualmente, sino realmente sentir a Dios en nuestro corazón y tener una relación profunda con Él, una relación que es las 24 horas al día. Muchas gracias por escuchar esta conferencia y la próxima que vamos a escuchar nos va a adentrarnos más sobre el propósito, el ideal, sobre las 3 bendiciones que Dios le dio al ser humano, las cuales deben cumplir todo ser creado, todo ser humano. Ok, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.